No, bueno, sí me preocupo. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Entonces, esta presentación la he titulado Introducción a la Economía Internacional porque ya vimos algunos conceptos fundamentales de economía. Entonces, hablar de economía internacional sin saber lo que es economía, pues ya vimos que en la economía se estudian cómo se utilizan los recursos que son escasos para satisfacer las necesidades de la población, que en general son infinitas. Y ya explicamos por qué las necesidades son infinitas. Cada día tenemos más. Cada día existen más productos en el mercado y van surgiendo necesidades que no se existían hace 50 años, por ejemplo. Hoy en día, no tener un teléfono es algo básico hoy. No sé si es que antes no había las mismas necesidades de comunicación o no, pero ya esos son elementos que son básicos el día de hoy. Entonces, haciendo honor a lo que dice este módulo que se llama, esta presentación que dice Introducción a la Economía Internacional, vamos a ver algunos conceptos que se manejan acá. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la economía internacional es una rama de la economía. ¿Y a qué se dedica la economía internacional? A estudiar las transacciones comerciales entre dos o más países. Y podemos tener intercambios de bienes o servicios y también podemos tener operaciones financieras, que es lo que ustedes ven, por ejemplo, qué es lo que ocurre en la bolsa de valores. Entonces, en una bolsa de valores como la bolsa de Nueva York, ahí se intercambian instrumentos del mercado de capitales con capitales que pueden ser nacionales o pueden ser capitales que son foráneos. No hay ningún problema. Dejé de compartir. Entonces, ¿qué se intercambia en economía internacional? Se intercambian bienes y se intercambian servicios. ¿Por qué se intercambian bienes? Porque ninguna nación hoy en día es suficientemente autónoma en producir todos los bienes y servicios que necesita. Ustedes dirán, pero si los servicios se prestan donde está la persona, sí, ciertamente. Pero, por ejemplo, en el caso de transporte aéreo, existen aerolíneas que llevan pasajeros de un país a otro y son aerolíneas foráneas. El turismo también se considera que es un servicio, todo lo que tiene que ver con recreación. Entonces, son actividades donde existe intercambio de servicios para clientes que pueden proceder de un mercado extranjero. Entonces, tenemos dos ramas fundamentales en la economía internacional, la del comercio internacional y las finanzas internacionales. ¿Qué hacemos en el comercio internacional? Estudiamos cómo se producen los intercambios comerciales entre dos países diferentes. ¿Y qué se intercambia? ¿Qué se comercia? ¿Qué cree usted que se comercia? Todo tipo de bienes y servicios. Por ejemplo, los países subdesarrollados, o como se dice hoy en día, países menos adelantados. Los países menos adelantados o países en vías de desarrollo generalmente venden en el comercio internacional materias primas o productos semi-elaborados. Cuando hablamos de materias primas podemos hablar de todos los recursos minerales, podemos hablar de aluminio, podemos hablar de acero, podemos hablar de madera, podemos hablar de cobre, podemos hablar de petróleo, de gas, cualquiera de esos elementos. Y podemos hablar también de agricultura. Podemos ver que se exportan carnes, piñas, que se exporta café, es decir, bienes agrícolas. ¿Y qué exportan los países desarrollados? ¿Qué nos venden? Ahí tienes. Tienes en la mano un teléfono que no sé si es Samsung o si es Honor o si es Huawei, pero es un producto que no se fabrica aquí a nivel nacional.
Entonces, esos países nos venden generalmente bienes manufacturados que son de alto valor. ¿Cuánto cuesta una piña? No hace mercado, definitivamente. Una piña puede costar de 50 centavos hasta $2, pero depende del tamaño de la piña, depende del lugar donde usted la compra. Entonces, cuando uno observa que, por ejemplo, Panamá exporta piña e importa bienes de tecnología, ¿estamos perdiendo o estamos ganando en comparación con, por ejemplo, con Corea del Sur, que es un gran exportador de bienes de esa naturaleza? ¿Cómo? No, pero sí con una más baja. Entonces, estamos francamente en desventaja porque mientras los coreanos, nosotros le vendíamos cobre a Corea, ¿sabían? Uno de los principales clientes de las exportaciones de cobre de Panamá era Corea del Sur. ¿Y qué nos vende Corea del Sur? Bueno, nos vende los carros Hyundai, nos vende los carros Kia, nos vende teléfonos Samsung, entre otros bienes que son de su manufactura, aunque ya la manufactura de Samsung está en China también. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que existen esas disparidades tan grandes en el comercio internacional, porque los países desarrollados se encargan de vender bienes con alto valor, de alto valor agregado, y nosotros vendemos bienes que tienen poco valor. Entonces, para gente, ¿cuántas piñas? Si una piña cuesta $1 y un teléfono cuesta 200, hay que vender 200 piñas para que exista esa paridad. 200 piñas por un teléfono, wow, una disparidad demasiado grande. Pero bueno, es lo que hay. La economía internacional ha sido impulsada por la globalización. Y la globalización la podemos ver acá en el sentido de que las marcas hoy en día son internacionales. Por ejemplo, una de las marcas más famosas a nivel mundial es Coca-Cola. Coca-Cola se vende en una gran cantidad de países. Y nosotros salimos de acá y tenemos un KFC aquí al frente, prácticamente. Entonces, es una marca internacional, KFC. Citibank es una marca internacional. Nescafé, Samsung son marcas internacionales. Entonces, aquí en Economía Internacional estudiamos las ventajas y desventajas que puede traer la apertura comercial de un país. Analizan los efectos de los tratados comerciales en los mercados que apuestan por ellos. Entonces, Panamá tiene una gran cantidad de tratados comerciales, una gran cantidad enorme. La pregunta aquí sería, y también para las personas que están por allí en el aula virtual, no solamente para las personas que tengo acá, ¿es ventajoso tener esa gran cantidad de tratados comerciales? ¿Qué opinan? Para ustedes, estudiantes de negocios internacionales, ¿es bueno o es malo tener tratados internacionales de libre comercio con un país como Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué opina usted por allá? Sería bueno, profe. ¿Tiene ventajas? ¿Tiene desventajas? Ambas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué ambas? Porque sería ventaja porque traería más ingresos al país. Con reglamento, pero desventaja porque quizás en alguna de esas reglas puede ser que tenga que tener exclusividad solamente con ese país, no pueda tener negocio con otro. Pues eso es cuando existen tratados de libre comercio, entonces son, por ejemplo, tratados bilaterales, que hay solamente dos países. Se da un fenómeno que se llama la creación y la desviación de comercio. ¿Por qué? Vamos a suponer que Panamá tiene una gran cantidad de tratados comerciales con Estados Unidos, pero, por ejemplo, no tuviera, que sí existen, tratados comerciales con Centroamérica, con el resto de los países de Centroamérica. Entonces, si existiera algún producto que vende Estados Unidos y que vende cualquier país de Centroamérica, pero Panamá cierra el mercado a los productos de Centroamérica porque les pone un arancel, entonces traer productos de Costa Rica pudiera salir más caro que traer productos de Estados Unidos. Ahora, eso ocasionaría que una desviación de comercio, porque entonces sencillamente vas a comprarle con quien tienes tratado de libre comercio, pero no le vas a comprar a un país en el cual te pudiera hacer salir más barato. O sea, es desviación de comercio.
Y ocurre también creación de comercio cuando tú puedes traer un producto más barato cuando tú comercias en un país en medio de un intercambio comercial. Eso lo vamos a ver más adelante en uno de los temas que se llama teoría de las uniones aduaneras, que es sumamente interesante. Entonces, vamos a continuar por acá. Entonces, aquí estudiamos también los impuestos a las importaciones, que son los que llamamos aranceles, y estudiamos también lo que son las barreras no arancelarias, como son los requisitos fitosanitarios. Entonces, cuando hablamos de aranceles, son los derechos que cobra la nación cuando ingresan mercancías extranjeras. Y les puedo contar una anécdota bien interesante. Yo trabajaba en una empresa que traía equipos de Inglaterra. Y Panamá no tiene directamente tratados comerciales con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del cual forma parte Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Entonces, teniendo Panamá un tratado de libre comercio con la Unión Europea y el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea hasta el Brexit. Entonces, ¿qué sucedió? Trajimos un equipo y ahora el equipo tiene que pagar impuestos. Y eso no se contempló en la negociación original, porque cuando se negoció, ya se hablaba del Brexit, pero se descuidaron en ese sentido y colocaron el producto sin los derechos, sin el DAI, derechos de aduana e importación, derechos aduaneros de importación. Entonces, de no pagar ningún tipo de derecho aduanero, trayendo un equipo de la Unión Europea, hubo que pagar un impuesto de $4,100. Eso lo tuvo que pagar la compañía donde yo trabajaba porque el cliente dijo que no. Usted me ofreció estas condiciones y ya yo lo lamento mucho. Así dijo el cliente. ¿Quién tenía razón, el cliente o la empresa donde yo trabajaba? El cliente. Si usted no incluyó eso dentro de la negociación original, lo lamento mucho y hubo que pagar los $4,100 y dar al equipo al cliente a pérdida, ni modo. Entonces, acá en la economía internacional es importante la geopolítica, la diplomacia. El trabajo de un embajador, el trabajo del ministro de Relaciones Exteriores es un trabajo interesante, porque las relaciones exteriores es justamente para facilitar varias cosas, pero lo más importante es el intercambio comercial. Entonces, el trabajo del ministro de Relaciones Exteriores o canciller es un trabajo de marketing. Ir a promocionar al país para que vengan no solamente los turistas, para que vengan también inversiones internacionales. Y eso a su vez, a través del canciller, tienen que darse esas directrices hacia los diferentes embajadores o encargados de negocios. Recuerden que en el servicio diplomático hay dos tipos de funcionarios. Están los funcionarios consulares y están los funcionarios de las embajadas. Entonces, la función del embajador es esa función de marketing, de buscar relaciones políticas y económicas. La función del cónsul es atender a los residentes de ese país en el extranjero. Entonces, por ejemplo, la función del cónsul de Panamá en Florida es atender a los trámites de los ciudadanos panameños en Florida. Mientras que la función del embajador de Panamá en los Estados Unidos de América o en cualquier país es propiciar intercambios económicos, comerciales, políticos y sociales con esas otras naciones para afianzar las relaciones. Entonces, pues las personas que se dedican a la carrera diplomática, aparte de diplomático, deberían saber bastante de economía. Deberían, y de marketing, todas esas cosas. Es importante. Porque si no hay negocios, si no hay dinero, olvídense que lo demás no funciona. Olvídense. Entonces, en economía internacional se tienen exportaciones e importaciones. En la parte de comercio internacional. Y en la parte de finanzas internacionales, pues movimiento de capitales. Entonces, vamos a ver qué exporta la nación o qué exportaba la nación para el 2021. Se exportaron 3.558 millones de dólares, de los cuales el cobre, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, un 79%. Así que fueron unos cuantos millones que se exportaron en cobre en ese año.
Desechos de acero, cobre y aluminio, chatarra, miren ustedes el porcentaje, muy poquito. Harina de aceite y pescado, un 0,74%. Camarones, 0,47% y madera, 0,22%. Entonces, sí es un impacto considerable el haber cerrado la mina tiene un impacto considerable en las exportaciones. O sea, sacamos una cuenta rápidamente acá. Si ustedes multiplican este 0,79, este 0,79, que es un 79%, por eso 3.558 millones de dólares, voy a sacarlo aquí rápidamente. Quiere decir que fueron 2.810 millones de dólares que se exportó en cobre el año pasado, en el 2021. Tal vez un mejor contrato hubiera sido mejor. Yo honestamente hoy en día, después de haber que pasado un tiempo después de los sucesos de la mina, yo no creo que el interés haya sido netamente ambiental como anduvieron vendiendo por allí. Hubo otros intereses. No sé qué opinarán ustedes. O qué opina la gente que tengo por ahí a través del mix. O ninguno quiere opinar nada porque es un tema muy espinoso. No importa. Aquí estamos en un foro académico. Aquí podemos conversar tranquilamente porque aquí respetamos las opiniones de los demás. Por eso estamos en una universidad para respetar la universalidad del pensamiento. ¿Qué importa entonces la nación? Y son las cifras del 2020, las que tengo acá. Combustibles, aceites, productos de destilación, bitúmenes, ceras en un 12,62%. Reactores, calderas, máquinas y accesorios, productos farmacéuticos, vehículos, productos agrícolas y prendas de vestir. Y esa composición de las importaciones y las exportaciones no me extraña nada, porque estamos en un país no industrializado. ¿Qué exportamos? Materias primas. ¿Qué vendemos también? Servicios. ¿Qué vendemos? Bienes agrícolas. ¿Y qué importamos? ¿Qué compramos? Todo lo demás, lo que no producimos. Maquinaria, automóviles, todo eso es lo que importamos. Inclusive ropa. ¿De dónde vienen las importaciones? De los Estados Unidos, de China, de Europa, de México, de Costa Rica, de Colombia, Japón y Corea del Sur. Entonces, el principal proveedor de las importaciones de Panamá es Estados Unidos de América. ¿Es raro eso? No, no es raro. La verdad que no. Desde 1914 hasta aproximadamente hasta hoy, ¿cuál es el país más industrializado, rico y que domina el mundo? Los Estados Unidos de América. Desde 1914 tiene una hegemonía que tiene 110 años. Ha disminuido, como ustedes habrán visto, con la influencia de China, con la influencia de la Unión Europea, que es otro gigante también, con la influencia de Rusia, pero sigue siendo la potencia dominante a nivel mundial, aunque han aparecido otros países porque están roncando en la cueva, como por ejemplo como la India también. Por el tema de la mano de obra barata, la India está teniendo un gran repunte, un gran impulso. Pero bueno, son Profesor, 110 en años. en ese aspecto, profesor, Dominando la la mano escena de obra, política y mundial. Vamos a ver cuáles son los países a los cuales les vendemos. Estados Unidos de América que nos vende, bueno, aquí no tengo la cifra, pero Estados Unidos de América le vendemos 104 millones de dólares. A China le vendemos 370. A Europa 427 millones y así sucesivamente. Entonces, Europa es un mercado importante para los productos de Panamá, para las piñas, para el café, para ese tipo de productos. Pero resulta que China también es un país importante. Entonces, China es un país importante. ¿Y por qué distingo a China de Europa? Porque cuando hablamos de Europa hablamos de 27 países. En cambio que China es un solo país. Entonces,
La Unión Europea tiene aproximadamente unos 450 millones de habitantes. China tiene 1.200. Entonces, hoy en día China está utilizando el poder económico también para ejercer presión en los mercados internacionales. Por ejemplo, si China le deja de comprar a Panamá esos 370 millones de dólares, pues para Panamá es un hueco importante en sus exportaciones. Pero para China 370 millones de que importe no es nada. Entonces, están usando hoy en día ese poder, el poder del comprador según la fuerza de Porter. En la fuerza de Porter, Porter hablaba en su modelo de las 5 fuerzas de Porter, de que hay el poder del vendedor, el poder del comprador, entre otros. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder del vendedor? Si yo soy el vendedor en un mercado y soy el único que tiene ese producto, tengo un gran poder. Tengo la sartén agarrada por el mango. Porque el cliente quiera o no quiera, me tiene que comprar mi producto. Por ejemplo, en el caso del IDAN. El IDAN es el único proveedor de agua potable por tubería en la nación. ¿A quién le vas a comprar el agua? Al IDAN. A menos que tú perfores un pozo, hagas tu tratamiento y tengas tu agua potable sin depender del IDAN, que también lo hay. Pero en un edificio, ¿qué puede hacer uno? Comprar el agua a juro al IDAN. Entonces, también el comprador tiene un gran poder. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos en que la demanda está restringida, como en el momento actual, momento de recesión, el comprador tiene el dinero y tiene varios proveedores y puede presionar para lograr mejores condiciones comerciales. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sucederá o no sucederá? Que el comprador tenga suficiente influencia en el mercado para lograr una disminución en los precios o lograr mejores condiciones comerciales. Pues sí, también sucede. Tenemos acá también las importaciones contra las exportaciones. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica de Excel la línea roja representa las importaciones, que por supuesto que cayeron a raíz de la pandemia, y la línea azul las exportaciones. Las exportaciones han crecido a partir de 2016. Hoy en día están en casi, aquí en 2020, están en casi 2.000 millones de dólares, pero las importaciones están en el orden de 8.000. Entonces, en resumidas cuentas, estamos exportando menos de lo que vendemos. ¿Y qué pasa cuando yo compro más de lo que yo vendo? O cuando yo gasto más de lo que yo gano. ¿Qué sucede? Hay crisis, Hay un hay déficit. crisis, sí. Entonces, hay un déficit en esta cuenta, que es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esta lámina la quería mostrar hace rato. Aquí tenemos acá las importaciones y las exportaciones con respecto a los principales socios comerciales de Panamá. Los principales socios comerciales de Panamá son Estados Unidos, China, Europa, México, Costa Rica, Colombia, Japón y Corea del Sur. En todos estos números que estamos acá hay números rojos. ¿Y por qué se habla en contabilidad de números rojos y números azules? Los números rojos indican pérdida, indican déficit. Entonces, tenemos un déficit comercial con Estados Unidos de 1.900 millones de dólares. Y así sucesivamente con todos los países. El único país con el cual no había ese déficit comercial era con Corea del Sur, que las exportaciones panameñas superaban las importaciones procedentes de Corea del Sur. ¿Y qué efectos tiene este desequilibrio en la economía? ¿Qué puede pasar más adelante? Usted tiene una cara angustiada. Pero es bueno revisar estos números. Es bueno verlos porque estos números existen. Estos números están allí en las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas, en la página de la Contraloría. Pero es que nunca los revisamos.
porque vivimos nuestra vida, pues, vivimos el día a día metidos en un tranque, luchando por sobrevivir, y no nos sentamos a veces a revisar estas cosas. Claro, a veces si uno se pone a revisar estas cosas con tanto detalle se puede poner pesimista, que es lo malo. Pero también creo que en general la población necesita saber estas cosas. ¿Y para qué? Oye, para elegir bien a las autoridades. Yo vi hace pocos días, cuando después de los resultados electorales, mencionaron a varios diputados por allí, y entre los epítetos que decían era: este zángano salió por residuo, este sinvergüenza, en redes sociales. Este sinvergüenza salió por residuo, este zángano salió por tal cosa. Pero bueno, eso ha sido producto de no tener una población suficientemente educada que comprenda estos temas. Y es necesario también tener una población educada para aplicar las medidas que vienen a partir del 1 de julio. Entonces, vamos a ver qué han opinado algunos grandes pensadores de la historia de la nación. Aquí tenemos el pensamiento de don Justo Arosemena, considerado uno de los padres de la nación panameña. Y don Justo Arosemena decía: nuestra razón de ser es de ser un país comercial o de tránsito. Es quizás la conciencia más elevada del ismeño de la segunda época. Me imagino que la segunda época que se refería a él en su escrito es el periodo ya posterior a la separación de España. Pero miren lo que él decía más adelante: no es en el comercio, sino en la industria, en la agricultura, donde se crea la riqueza de un país. Nuestra primera necesidad es evidentemente producir, crear valor. Es en la minería y agricultura, que son fuentes inagotables, decía él. Sí. Rescato acá varias cosas que decía don Justo Arosemena. Una, es importante tener un sector agrícola fuerte. Fuerte. Todos los países que ustedes han visto, si ustedes han leído Historia Universal, todos los países que en su momento han sido ricos y han sido potencia en algún momento, es porque han tenido una agricultura fuerte. Por ejemplo, el antiguo Egipto. Se dice que Egipto es un regalo del Nilo. ¿Por qué es un regalo del Nilo? Porque cuando llovía muchísimo y el río se desbordaba, inundaba, por supuesto, que las orillas del río. Y cuando las aguas se retiraban, dejaba una gran cantidad de compuestos orgánicos que hacían que la tierra fuera extremadamente fértil. Entonces, un gran productor de todo tipo de alimentos era el Egipto de los faraones. El Egipto de los faraones, al ser un país inmensamente rico en recursos agrícolas, tenía bastante para comer, que su población comiera bien. ¿Y qué hacía con el resto de los productos? Los exportaba. Exportaba trigo, exportaba cerveza, exportaba carnes, todo eso. Imagínate, los países que rodeaban a Egipto eran países desérticos y Egipto producía una gran cantidad de alimentos, dátiles, higos, vinos, porque también tenían uvas. Entonces, sencillamente, el tener un comercio internacional fuerte de exportación con un gran superávit en la producción fue lo que le permitió a Egipto, pues, tener un gran ejército para defenderse y tener todas esas grandes construcciones que han llegado hasta el día de hoy, las pirámides, los templos, todo eso. Entonces, ¿pero qué ha pasado con Panamá? Panamá es considerado hoy en día un país de logística, porque el peso de la logística es bien importante. Y eso viene desde la época, pues, de la época del Imperio Español. Panamá ha sido un lugar de tránsito. Entonces, cuando uno revisa la literatura de esa época, uno se consigue con que los mismos problemas que hay hoy en día existían en aquel entonces. Entonces, todo este eje de Panamá, Colón, que pasaba por Camino de Cruces y llegaba hasta Portobelo, que era donde estaba el terminal, el puerto más importante de Panamá era el de Portobelo, no era ni Manzanillo, no, era Portobelo. Ni los puertos de Balboa existía, sí, había puerto en Panamá, pero el puerto de Portobelo era fundamental, porque a Portobelo llegaba
la flota de India con una gran cantidad de productos manufacturados que venían de fuera, y por Panamá pasaba oro y plata que procedía del sur de América. Entonces, necesitabas logística, necesitabas mulas en esa época, arrieros para llevar la carga desde Panamá, desde la ciudad de Panamá la Vieja hasta Portobelo. De ahí me imagino yo que por eso que llaman mulas a los camiones grandes, mulas. Eran arreos de mulas donde llevaban todas esas mercancías. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que esta zona se dedicó fue a eso, al comercio y a la logística, y no se dedicaba ni a la agricultura, ni a la minería, ni a otras actividades. ¿Dónde había agricultura fuerte en esa época? Por supuesto, en México, y minería fuerte. En Perú, en Chile, en Argentina, todos esos países tenían agricultura, eran exportadores de bienes agrícolas. Entonces aquí solamente era paso. Es como sigue siendo hoy en día, lamentablemente. Y esto se ha reforzado hoy en día con la presencia del Canal de Panamá, que sí es muy interesante, muy importante, todo lo que tú quieras, pero no debe ser lo único en lo que se debe pensar. Se debe pensar también en desarrollar el sector agrícola, no para vender piñas, no para vender café solamente. Bueno, el café sí es geisha, claro que sí, porque se vende bien vendido. Pero me refiero que no solamente para vender piñas, porque la piña es un producto que no tiene valor agregado. Hay que vender las conservas de piña. ¿Qué vender, por ejemplo? Este producto aquí es muy famoso. Ajá. En Puerto Armuelles se exportan bananos, pero no sería bueno vender también el banano deshidratado, o sea, a darle valor al producto y no vender banano verde, sino vender un producto elaborado a partir del banano. Entonces, el comercio internacional tiene sus ventajas. Reduce los precios de los bienes de consumo. Si, por ejemplo, se determina que este mercado es muy pequeño para entrar a fábricas de zapatos, bueno, lo puedes traer de fuera. Pero vamos a seguir pensando solamente en el mercado interno. El éxito de los países que se industrializaron a partir de los años 50 en Asia, comenzando por los tigres asiáticos que son Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, vino en que no pensaron en el comercio interno solamente. Ahí estuvo la gran diferencia entre el modelo de la CEPAL de sustitución de importaciones de los años 60 y lo que aplicaron en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur y Hong Kong. Ellos se dedicaron a producir, sí, vendían en su mercado interno, pero también vendían en los mercados internacionales. Entonces, en los años 50, en los años 60, la gente no quería comprar cosas japonesas porque eran malas. No, eso viene de Japón, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Pero poco a poco, por irse metiendo en esos mercados con productos baratos, comenzaron a mejorar las cosas. En los 50 un Toyota era malo. Hoy en día no es así. Entonces, en los países en desarrollo, el efecto de la liberalización comercial unilateral a través del consumo favorece a los pobres. Porque puedes importar bienes más baratos para abastecer a ese mercado y atender las necesidades de esa población. Pero también hay beneficios para los trabajadores de los productos exportados. Y yo una vez decía lo siguiente: si Panamá sigue importando alimentos, Panamá lo que está haciendo es que está dándole trabajo a los productores de fuera. Y les comento que acá importamos el arroz de Guyana. Sí, pero es más barato traer el arroz de Guyana. Está bien, perfecto, no hay problema. Pero estamos dándole parte de la riqueza de la nación a los guyaneses. ¿Entonces por qué se ríen? Está bien, no hay problema. No, pero yo pienso que como Panamá no se ha puesto a trabajar en el sector primario, o sea, no se ha especializado en esa parte, de repente le sale más económico importar que producirlo aquí en nuestro país. Por eso creo que también las importaciones son mayores
Y como aquí no hay ninguna respuesta, aquí la respuesta, aquí no son sí o no. Aquí el mundo no es blanco y negro, el mundo está lleno de matices, de grises. ¿Qué sucede? Si yo no tengo un producto, tengo que traerlo de fuera. Pero si yo observo que es un producto de consumo básico para mi nación, yo no debo depender de las importaciones. Porque el día que haya una gran inundación en Guyana, me quedo sin arroz. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin arroz. O el día que haya, por ejemplo, una epidemia de gripe porcina, nos quedamos sin pollo, entonces, o nos quedamos sin puerco. O la pandemia. O lo que pasó cuando, bueno, eso fue un problema interno. En octubre, noviembre, que nos quedamos sin vegetales acá en Panamá porque trancaban las vías del interior de la nación. No podían llegar los vegetales a Panamá, a la ciudad de Panamá. Solamente los traía Rivas Mil, los traía por avión y pagando un realero en flete. Entonces una lechuga hasta $8, $9. Pero bueno, quien lo puede pagar, lo paga. El hecho es que en un principio, si es verdad, lo que yo no tengo lo puedo traer. Pero también tengo poco a poco que ir pensando en hacer sustitución de importaciones y tratar yo también de vender en el mercado internacional. Exactamente. Si los asiáticos hubieran creído en eso, no se hubieran metido en el comercio internacional. Porque en los años 50, los países que tenían competitividad en producir barcos eran los países europeos, por ejemplo. Sobre todo el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tiene una tradición sumamente larga marina. Yo les mencioné hace unos minutos atrás que hoy tenemos en día una hegemonía de 110 años de Estados Unidos de América. Pero antes de eso hubo una hegemonía de más o menos 110 años que tuvo el Imperio Británico. La hegemonía del Imperio Británico como la superpotencia mundial vino más o menos a partir de la batalla de Trafalgar en 1805. Coincidió eso con la desintegración del Imperio Español y se acabó esa hegemonía cuando Estados Unidos le dijo, quítate tú que vengo yo. Que fue con la Primera Guerra Mundial. Antes de esa hegemonía del Imperio Británico, la hegemonía la tuvo el Imperio Español compartida con Portugal. Y así sucesivamente. A lo largo de la historia han habido potencias dominantes en el mercado internacional. Pero ¿cuáles son las desventajas entonces? Si tú sigues aplicando eso de que es más barato traerlo de fuera y no impulsa tu sector nacional, cerramos las empresas nacionales y traigo todo importado. Entonces, en el caso de la industria avícola, que es una industria dentro de todo eficiente, la industria avícola tiene una competencia fuerte en las importaciones que vienen de los Estados Unidos de América. ¿Y por qué? Porque sencillamente ellos aprovechan algunas piezas del pollo, ellos les comen más que todo la pechuga y el ala, y el resto, que es el encuentro y el muslo, lo congelan. Y ya para ellos, congelar ese pollo es un producto que ya no tiene, es un producto que ya no tiene cabida en su mercado interno. Para ellos ya es pérdida. Lo venden aquí a Panamá bien barato, más barato que el producto nacional y revientan el producto nacional. Y eso es así, ¿saben por qué? Porque hay un tratado de libre comercio. Pero ¿qué sucede? Si el costo de producción es más bajo en Estados Unidos y aquí es más alto, aquí nunca vamos a poder venderle pollo a Estados Unidos. Y si encima de eso Estados Unidos lo hace y los grandes países lo hacen, aplican barreras no arancelarias. Ah, tengo libre comercio, perfecto, dale. Pero para tú venderme un producto agrícola, tienes que cumplir con este listado de requisitos. No es fácil. Entonces, eso del libre comercio a veces es como que medio engañoso, como decía un señor que escribió un libro llamado Las falacias del libre comercio. Exactamente. Y ahí es cuando hay una empresa que queda por allá hacia la zona de Chepo que vende pescados, procesados, cortes de pescado a los Estados Unidos de América. Y le pidieron que certificaran hasta el hielo. Échenle ustedes. Hasta el hielo había que certificarlo. Y para certificar el hielo, hubo que certificar el agua y lo cumplieron y están exportando. Pudieron hacerlo, pero en general, los requisitos que pide la FDA son mucho más exigentes que los requisitos nacionales.
Entonces, tenemos dos opciones. O nos dejamos o nos ponemos ¿cómo se llama? Los escudos y salimos a esa guerra. Ah, tú quieres norma ISO, aquí está. Tú quieres esto, aquí está. Tú quieres esto, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pero eso no es de un día para otro. Eso cuesta dinero. ¿Ventaja tiene? Sí tiene ventaja porque te ves obligado. Si no quieres morir, tienes que adaptarte. El aumento del bienestar a través del consumo favorece a los pobres, solo si los artículos importados más baratos forman parte del presupuesto de esos hogares. Es más barato, pero si yo no lo puedo comprar igualito, me da igual. No funciona. Entonces, de acuerdo con esto, los países deben concentrarse en producir lo que les resulta más rentable, de acuerdo con sus características naturales. Y aquí vienen unas preguntas que son de reflexión. Si Panamá tiene una posición privilegiada, ¿le conviene dedicarse solamente a la logística? ¿Sí o no? No. La logística, si es un sector que da plata, debería ser un promotor del desarrollo de los demás sectores. ¿Cuál es el problema de la logística? Que emplea muy poca población. La logística es muy automatizada. Es un sector que hace una inversión en tecnología y ya no contrata gente. Contratas muy poca gente. La agricultura no. La agricultura, por muy mecanizada, por la agricultura siempre contrata una gran cantidad de gente. Fíjense que, por ejemplo, yo siempre hacía esta comparación. Hace algunos años atrás, porque no he actualizado esa cifra, Toledano, que era una empresa, es una empresa emblemática de aquí de Panamá en la parte avícola, tenía 2.500 empleados. 2.500 empleados. Y vendía 160 millones de dólares anuales. El Canal de Panamá, como empresa, tiene alrededor de 10.000 empleados y factura más de 3.000 millones. Y el Canal de Panamá, la ACP, que es una empresa de logística. Claro, tienen que administrar los acuíferos, por supuesto, es una responsabilidad muy grande que es administrar los acuíferos para surtir a los embalses pues, de la cuenca del canal y de paso surtir de agua a la población de Panamá. Que más o menos un 50% de la población nacional bebe agua de la cuenca del canal. Pero es una empresa de logística. Entonces, esa proporción es gigantesca. ¿Es conveniente dejar de producir alimentos e importarlos? ¿Dejar de producir alimentos? No. Y por último les digo esta cosa. Todo país debe ser sustentable desde el punto de vista alimenticio. No vamos a poner a producir frutas de climas templados, pero tener por lo menos el arroz, la carne, los pollos, los puercos, todos los vegetales y todas las frutas tropicales sería espectacular. Si tenemos una gran cantidad de frutas tropicales, ¿cuál es el empeño en comer manzanas, peras y melocotones? Ninguno. Si las frutas tropicales son más sabrosas, son más dulces y todo lo que usted quiera. Entonces, ¿para qué ponerse a comprar frutas importadas si podemos consumir las frutas tropicales? ¿Se puede comprar? Por supuesto que se pueden comprar, sin ningún problema. Aquí tengo un comentario que no he leído porque... Por allá. Ajá. La mano de obra india es la que está dominando los trabajos operativos en la industria naviera, por supuesto. Están todos silenciados, no me había dado cuenta de esto. No sé por qué están todos silenciados, pero bueno. Cuando hay monopolio no se puede lograr nada, solo toca comprar, exactamente. Siguen silenciados por allá, los que están en el aula virtual. Entonces, todos estos temas están Buenos sumamente días, buenos desarrollados días. en el material que está en el Moodle. Les recomiendo que lean en el módulo 3. Yo les publiqué 3 capítulos del libro del profesor Krugman para que los lean y entiendan con más detalle este fenómeno. Vamos a presentar rápidamente acá antes que se nos acabe el tiempo. Quiero presentar acá la lección 3.
Esta lección 3 se titula Teoría clásica del comercio internacional. Que forma parte ya del módulo 4. Entonces, para entender cómo funciona esto de la teoría clásica del comercio internacional, voy a traer unos conceptos que son conceptos de administración a través de los dos padres de la administración moderna que fueron Taylor y Fayol. Taylor, que era norteamericano, y Fayol, que era francés. Entonces, Taylor, que era ingeniero, él decía, hay que elevar la productividad siendo más eficiente desde el punto de vista de la producción. Y ser más eficiente significa producir más con la misma cantidad de recursos. Eso es la productividad. Productividad es lo que queremos entre lo que nos cuesta. Fayol decía que es necesario tener un proceso administrativo bien estructurado para mejorar la eficiencia y por ende la productividad. Entonces, de acuerdo con Fayol, había que organizarse bien, había que hacer una buena gestión. Y bueno, la productividad puede ser definida como resultados deseados entre los insumos empleados. Para Henry Ford, que tuvo una gran influencia en la industria mundial, sin haber inventado la producción en masa, sin haber inventado el concepto de línea de producción, porque ese concepto no fue de él, él lo mejoró. Ford decía que productividad es aumentar la capacidad de producción del hombre en un periodo mediante la especialización y la línea de montaje. Especialización quiere decir usted se va a dedicar a esta actividad y al dedicarse a esa actividad lo va a hacer de forma excelente. Entonces, cuando Ford se metió en el negocio automovilístico, de hecho Ford llegó a ser el principal productor de automóviles del mundo. Lo que hacían los tradicionales era que cada obrero ensamblaba un carro. Y Ford dijo, no, eso no puede ser así. Usted se va a especializar en colocar parabrisas. Usted se va a especializar en colocar llantas. Usted se especializó a los trabajadores en un área y construyó estaciones de trabajo. Ya Olds, el señor Raymond Olds, tenía su sinato en esa industria, era la Oldsmobile. Después creo que la General Motors se la comió, la Oldsmobile. Él produjo, él tenía el concepto también de línea de montaje, pero a diferencia de Ford, el obrero tenía que ir a cada punto para hacer su contribución al automóvil. En cambio que Ford, no, un momento, chico. El operador va a quedar fijo y se va a mover es el carro. Entonces, salía el chasis. Ah, ok, usted le pone las llantas. Pácata. Listo, le puso las llantas. Entonces, iban rodando el carro. Usted va a instalar el motor. Y así. Entonces, la línea de producción en marcha, donde el automóvil era el que estaba moviéndose y el operador estaba en su sitio todo el tiempo. Deming, que no sé si han escuchado hablar de Deming, Deming planteó el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar para mejorar los procesos y por ende la productividad. La historia de Deming es interesante, porque con Deming se cumplió eso de que nadie es profeta en su tierra. Deming admiraba mucho la cultura japonesa. Y para mí la cultura japonesa también es digna de admirar, porque Japón fue el único país asiático que no fue colonia de nadie. Si ustedes revisan ahí la historia, los países asiáticos fueron colonizados por potencias europeas. De hecho, Hong Kong fue una colonia del Imperio Británico hasta hace poco, hasta 1997. Hasta hace poquito, yo me acuerdo de eso, cuando hubo el traspaso, hubo el cambio de bandera. A lo mejor tú no habías nacido. Estabas muy chiquita. ¿Habías nacido en el... No, definitivamente no. Fue el actual rey Carlos de Inglaterra, fue allá a la ceremonia en la cual bajaron la bandera británica y colocaron la bandera, pues. Entonces, Japón tuvo una historia interesante porque ellos
se cerraron durante más de 200 años al comercio internacional. Hasta que un día, por la diplomacia de las cañoneras, le dijeron o te abres o te bombardeo. Así fue. Entonces, Japón se vio obligado a abrirse al comercio internacional. Y en ese periodo hubo sucesos interesantes. Una, que el emperador logró recuperar el control del país. El emperador de Japón existe hace más de 1000 años, pero en la época en el siglo XIX, por ahí, en 1868, no sé si vieron una película de Tom Cruise llamada El último samurái. ¿La vieron? Pues si tienen la oportunidad, veanla, que es una película bastante interesante. Relata más o menos colateralmente lo que pasó. Lo que pasó es que Japón estaba dividido entre diversos caudillos llamados, no recuerdo el nombre ahorita. Bueno, ya. Entonces, vamos a terminar este comentario. Lo cierto es que el emperador de Japón logró retomar el control, recuperar el poder, e impulsó un plan de modernización y logró industrializar el país. Y Japón logró ser el primer país industrializado de Asia. Y por eso fue que no fue colonia de nadie. Y ya para 1910, Japón comenzó a ser un actor importante en el escenario económico, político y militar a nivel internacional. Le ganó las primeras guerras a Rusia. Y bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial y ustedes ya saben el resto de la historia. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar por concluida esta lección. Vamos a continuar revisando esto con calma la semana que viene. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me la hacen por el correo o por WhatsApp. Que tengan entonces un feliz día.